arrancar esto hablando de un triunfo del Betis habría sido un episodio maravilloso de la temporada. Habría sido un colofón espectacular para lo que ha sido igualmente una campaña formidable de un equipo que no se esperaba encontrar en este lugar, peleando por un título europeo. Habría sido seguro un homenaje maravilloso también para un técnico que no los reclama, pero que los merece y mucho, como es el ingeniero Manuel Pellegrini. Sería o habría sido la oportunidad de extender una alfombra roja de elogios para el fútbol de un distinto como Francisco Alarcón, como Isco, pero no se dio, porque el fútbol hoy en Breslavia nos ha recordado que los partidos duran 90 minutos y están separados por dos mitades. Y esto es una obviedad gigantesca, tan grande como el espíritu del aficionado del Betis y como el calor y el empuje de los aficionados del Chelsea que viajaron hasta Polonia. Y los que no lo vieron también ahí, los que estuvieron en Londres. Es una obviedad gigantesca. Pero es que hoy nos los hizo recordar y con muchísimo énfasis el partido que definió la Conference League con victoria para el Chelsea por 4-1. ¿Por qué digo esto? Porque el Betis dio desde sus oportunidades, desde sus posibilidades y desde sus herramientas una clase magistral de fútbol en la primera mitad. Digo esto no, es que no se instaló en campo del Chelsea para atacarle. El Chelsea tuvo más del doble de toques de pelota que el Betis en la primera mitad, pero el Betis generó muchas ocasiones, se acercó y se aproximó con muchísimo más peligro que el Chelsea en el primer tiempo. Cada pelota de Isco tenía un sentido, cada balón que ponía el jugador español encontraba un propósito. Ahí por donde taparon a Anthony en el primer tiempo, ahí se destapó Abde en la primera mitad y quizás su lesión y su tempranera salida en el segundo tiempo mucho tuvo que ver con el poco espacio que encontró el Betis para oxigenar su juego y a su equipo también, después del acoso que significó la segunda mitad del Chelsea. Pero sin pasar a ello todavía, Adrián no vio grandes ocasiones en su arco en el primer tiempo, no aparecían futbolistas importantes, ahí donde incluso se tenía que ganar el partido, lo estaban ganando Fornals y Johnny Cardoso, el primer estadounidense en ser titular en una final de clubes en continente europeo. Dato curioso, cuando habríamos esperado muchos otros nombres antes que él. Ha sido el jugador de origen brasileño, nacido en Estados Unidos pero de padres brasileños, el que se convirtió en el primer estadounidense en conseguir esto. El Betis hizo todo lo que Isco podía hacer, y lo que Isco podía hacer era lo que se le daba la gana en esta primera parte. Sin aparecer Enzo Fernández ni Caicedo, arriba Nico Jackson veía muy pocas pelotas, Sancho estaba siendo anulado por Saliba. Es más, la primera gran ocasión que tiene Sancho sobre Saliba termina siendo el golazo que clava en el segundo tiempo. Y es que todo tuvo que ver con, me pareció más un empuje arrollador desde el ánimo y el entusiasmo por ir a hacerse presente en la final de parte de Enzo Fernández, del cual se fueron contagiando primero y principal Cole Palmer, que se fue sintiendo también parte del juego en el segundo tiempo, que el Chelsea despojó de la pelota a Isco. El Betis se quedó sin fútbol, se vio obligado a retroceder tanto que llegó a un lugar de incomodidad y donde las piernas también le fueron fallando, donde seguramente el segundo gol sobre todo terminó por hundirles, y sobre todo la proximidad del primero con el segundo gol. El primero viene después de un enganche fantástico de Cole Palmer para colocarse la pelota sobre el botín más hábil que tiene, que es la zurda, que es una de las mejores que hay en el fútbol europeo hoy día, y puso un balón maravilloso para que Enzo Fernández pasara en un pasillo muy angosto que habían marcado los centrales, le ganara a Bartra, a la espalda de Bartra, que atacó mal la pelota también, después de lo que había sido un muy buen primer tiempo, incluso hasta teniendo una ocasión de gol con un remate de fuera de área que obligó a Philip Jorgensen a estirarse.
se metió por ahí Enzo Fernández, desvió ligeramente de cabeza la pelota y el Chelsea se encontró de nuevo en el partido. Encontró rédito a un buen arranque de la segunda parte. Encontraba muy pronto los frutos de algo que no había tenido mucho tiempo para sembrar, pero que bien estaba haciendo. Era el juego del segundo tiempo. Al Betis le costó una infinidad, habiendo hecho bastante en la primera mitad, conseguir ese gol de Abde para abrir el marcador. Y luego hizo bastante más también para conseguir un segundo que no se le dio. Lo mejor para el Chelsea era haberse ido al descanso perdiendo apenas por 1-0. Y luego llegó otra obra de Palmer. Acá le permitieron enganchar a la derecha cuando no esperaban que soltara el centro. Sacó una pelota servida para que Nico Jackson marcara el 2-1 y ahí el Betis se derrumbó. Entendió que había, ante la ausencia de Antony, que jugó un partido decepcionante, la lesión de Abde, no había vías de salida. No podía armar un pasadizo para poder salir de su área. Ni siquiera una avenida, no, para un pasadizo siquiera para salir de su campo y acercarse al arco del Chelsea. El Chelsea terminó luego por dilapidar totalmente a Betis con ese gol de Jadon Sancho. Ahí terminó el partido, empezaron los festejos del Chelsea y se nos prohibió la posibilidad de extenderle de nuevo un homenaje a un técnico que los merece, porque Manuel Pellegrini hace muchísimo con poco. 18 futbolistas se le fueron, si no quizá hasta uno más en el camino de la temporada. 18 salidas de jugadores es una barbaridad en el trayecto de toda una campaña, entre dos ventanas de fichajes, claro. Se le fue Vitor Roque, que no era fundamental para su equipo, pero era el único 9 que tenía. Terminaron encontrándose con muy pocos recursos para poder suplirle, y luego con la llegada de Antony era lanzar una moneda al aire, confiar que podía darle resultado. Antony terminó siendo una figura importantísima para este equipo. Dice que no sabe qué va a pasar con su futuro. Hoy ciertamente ha jugado los peores partidos que jugó en el Betis desde que llegó. No tuvo muchos de ellos, quizás los primeros le costaba la adaptación y venía de un ritmo que no invitaba a pensar que podía jugar grandes partidos como terminó haciéndolo. El que tendría que haber dejado otra imagen, si este fue el último, fue justamente él. Ahora se tiene que incorporar a la selección brasileña. La clase de Isco se desparramaba, se le caía el fútbol de los bolsillos de sus pantalones, si es que tienen bolsillos, los pantalones que usan los futbolistas hoy día. Lo cierto es que al Betis se le ha ido la primera ocasión de poder coronarse como campeón en Europa. Lo hace igual cayendo frente a un equipo que ya ganó todos los trofeos que Europa alguna vez ha puesto en disputa, y ahora con esta Conference League creo que también culmina un muy buen cierre de temporada. No fue el mejor y creo, casi convencido estoy, que ni el Betis se hacía jugando una final europea, ni el Chelsea se hacía jugando una Conference League alguna vez, pero le tocó ahora, después de haber terminado una veintena de puntos detrás del Manchester City una temporada atrás. No es que haya sido más cercana a la campaña, ahora ha sido cuarto y ganó puesto de Champions League, pero ha quedado casi, creo que fueron 15 o 18 puntos de distancia del Liverpool. Algo mejor tiene que hacer las cosas el Chelsea la próxima campaña. Igual, fantástica historia para Enzo Maresca, cuyo primer título europeo lo consiguió como jugador vistiendo la camiseta del Sevilla, ganando la Copa de la UEFA en el 2006 o 2007, y ahora se queda con su primer técnico europeo, su primer título europeo como técnico, enfrentando al Betis, justamente, pero ahora como técnico del Chelsea. Honor entonces a los campeones de Europa. El Paris Saint-Germain y el Inter van a disputar la final de la Champions este sábado, pero ya sabemos que la Europa League es para el Tottenham y que el Chelsea se queda con la Conference League. Las dos competencias de menor jerarquía en Europa van para Inglaterra y nosotros vamos para otro lado. Nos vemos en el próximo.